Pero cuando Dios levantó a Jesús de entre los muertos, empezaron a ver que toda esta gran historia de la redención tiene toda su lógica. Dios mismo llevando a cabo todos los propósitos redentores a través de, entre comillas, un fracaso, la muerte de su hijo. Lo que muchos pueden tener como un fracaso, Dios lo estaba utilizando para reconciliar a los hombres con Él mismo. Y hoy, aunque a veces no entendamos lo que sucede, podemos confiar en que la mano del Maestro no ha soltado el telar de nuestras vidas. Él está orquestando todo. Y vamos a ver ahora desde el pasaje de Mateo 27, del 57 al 61, esta porción de las Escrituras que nos brinda y nos enseña acerca de la providencia de Dios en la sepultura de Jesús. Es como si la sepultura de Jesús a menudo ha pasado desapercibida, ¿verdad? No se ha hablado de este acontecimiento tan importante, pero que da evidencia de que realmente Jesús murió en la cruz, porque seguidamente fue sepultado. Y del 57 al 61 nos dice de Mateo, cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Dice, y allí también María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Visto desde una visión clara de la providencia divina, José de Arimatea, un hombre rico, como dice el versículo 57, dice que cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José. Dicen las Escrituras, como lo dice Juan 19:38, que era un discípulo secreto. No era alguien muy popular entre los discípulos porque él seguía a Jesús desde el secreto. Parece ser que con Nicodemo, juntamente con Nicodemo, pertenecían al Sanedrín. Era un hombre pudiente, rico, y era discípulo del Señor. Juan 19:38 nos da este dato que estaba con Nicodemo. Nos habla que quería seguía a Jesús a escondidas por miedo a los judíos. Este hombre rico era un instrumento en las manos de Dios para su propósito redentor, tanto como lo fue Nicodemo. Eran miembros del Sanedrín, eran los grandes opositores de Jesús, pero aún dentro de la oposición de aquellos opositores habían seguidores que seguían a Cristo. Fueron preparados por Dios mismo para ser parte, de ser testigos oculares de que Jesús fue sepultado. Estos dos hombres que piden el cuerpo del Señor, tanto Nicodemo como José de Arimatea, son dos testigos oculares dentro del Sanedrín para dar testimonio de que realmente el cuerpo del Señor fue bajado de la cruz y fue sepultado. Es providencia divina, porque deben de haber testigos oculares que digan realmente lo que ha ocurrido y ha acontecido en la muerte de nuestro Señor Jesucristo para dar veracidad a sus hechos. Por eso los escritos inspirados son aquellos que estuvieron cerca del Señor y saben y relataron cada uno de los acontecimientos. Es importante, porque si no eres testigo ocular, no puedes redactar lo que ha ocurrido en unos hechos que no estabas presente. Así que al ser rico, disponía de una tumba nueva y un lugar de sepultura. Es algo que solamente aquellas personas adineradas podían disfrutar en aquel tiempo, era como un lujo. Esto que sucede por medio de la vida de José es providencialmente preparado y orquestado por Dios mismo
porque registra el escenario donde Jesús va a resucitar. Y Él ofrece la sepultura de Jesús en este sepulcro nuevo. No es cualquier hombre, es un hombre prestigioso en el pueblo. Todos sabrían de José y que su donación a la causa de la sepultura de Jesús fue por causa de lo que Él ofreció. Nadie puede negar de que aquel sepulcro no fue donado por José de Arimatea. Él lo entregó lo dio para que el cuerpo de Jesús fuese sepultado. José inconscientemente es un instrumento de Dios que lo incluye en el cumplimiento profético de la sepultura de Jesucristo. Como nos relata Isaías 53:9, dice, con los ricos será su muerte. Y José de Arimatea es providencialmente utilizado por Dios mismo para que esta palabra profética escrita 700 años antes tuviese su cumplimiento con José, ofreciendo ese sepulcro para la sepultura de Jesús, todo orquestado por Dios mismo en su providencia divina para llevar a cabo todos sus propósitos de redención. Miren el versículo 60, y lo puso en el sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra en la entrada del sepulcro, se fue. Dice que después de la sepultura hicieron rodar esa gran piedra para cerrar el sepulcro. ¿De qué forma es aquella piedra? No podría moverse de cualquier forma. Era una gran piedra. Dice el 61, y me gusta que Mateo resalte que allí también estaban María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Porque también son testigos oculares de que Jesús fue sepultado. Y son evidencias claras de que habían personas que presenciaron aquel acontecimiento, y en los escritos bíblicos se resaltan para hacernos entender que todo y cada una de las cosas están atadas por Dios mismo, de forma que no se pueden separar. Porque los testigos oculares dan firmeza acerca de lo que Dios está haciendo a través de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Porque el Evangelio no es algo inventado por los hombres. El Evangelio es el Evangelio de Dios traído por medio de Jesucristo para que los pecadores puedan ser salvos por medio de lo que Él ha hecho. Así que aún en los momentos de mayor oscuridad, cuando parece que la esperanza de aquellos discípulos se ha apagado, Dios está permitiendo que aquellos testigos sean y den claridad y evidencia de que Jesús está siendo sepultado, y nos da evidencia de que Dios no pierde control de ninguno de los aspectos de la vida de nuestros y muerte, sepultura y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y nos enseña algo profundo, y es que el plan de Dios no necesita improvisar. Él no improvisa. Y la providencia divina nos enseña que Dios no ha improvisado nada, sino que Él ha provisto todo lo necesario para que su plan concluya con el éxito que Él ha decidido en su santo consejo, en su santa voluntad. Dios nunca falla. Cristo nunca fue un plan B. Esto fue concebido desde la eternidad. Fue siempre el plan divino. Es la gran historia de Dios. Lo que hoy vemos como lienzos separados y como hilos que realmente quizás no encajen, la visión de la providencia divina nos da una luz de claridad para hacernos entender que todo esto que hoy no entendemos encaja perfectamente en su plan soberano. Por eso la muerte y la sepultura y la resurrección de Cristo son la evidencia clara de la expresión de todos los atributos de Dios en aquella cruz.
en el momento de mayor ausencia, porque parece ser que el momento de la sepultura es un momento de ausencia divina. Es como que todo se ha parado. Aquellos que tenían esperanza en el Señor están desconcertados. Él les había anunciado que tenía que padecer por mano de los ancianos, que tenía que padecer, incluso hasta entregar su vida a la muerte, pero que al tercer día resucitaría. Pero aquellas enseñanzas no eran tan claras en su mente. Uno de los pasajes que nos ilustra cuando aparece con Lucas dice que las mujeres, María Magdalena, que cuando venían al sepulcro traían especias aromáticas para ungir el cuerpo del Señor. Dese en cuenta su fe y dónde descansaba. Ellas pensaban que iban a encontrar el cuerpo del Señor en el sepulcro. Pero es que el Señor no hace las cosas conforme nosotros pensamos o queremos. Él tiene una sabiduría mucho más elevada que nosotros. No podemos compararnos a su plan redentor. Está todo atado para que se lleve desde el principio hasta el final como Él quiere. Y que se haga todo lo que Él quiere. No debe de ser visto desde la forma en la cual nosotros pensamos, egoístamente. Todo está diseñado bajo sus perfectos atributos divinos. Todo está marcado de bondad, todo está marcado de amor, todo está marcado de justicia, todo está marcado por el soberano Dios. Nada se escapa de este propósito redentor. Nada, nada se escapa de Dios. Esta sepultura se conecta con nuestro consuelo para el creyente. Porque nuestro Señor, que esté sepultado en el sepulcro, nos da evidencias a nosotros claras de que nuestro Señor pasó por la muerte. Y ustedes saben que la muerte retiene a todos los hombres, pero nuestro Señor no fue retenido por ella. Jesús vive para siempre. Hay un momento muy difícil para los discípulos, y es el momento difícil de la muerte y la sepultura de Jesús. Cuando Jesús se ha apresado en el Getsemaní, todos los discípulos son dispersados. Heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Se cumple la palabra profética, porque Dios había orquestado todo esto. La fe de ellos estaba totalmente distorsionada en ese preciso momento, porque su fe, su esperanza era Jesús. Y una vez que muere y es sepultado, parece como que todo se ha acabado. Y esto nos muestra que hay momentos en la historia como si Dios estuviese inactivo, pero Él está actuando aún en los momentos más silenciosos de la historia, está llevando a cabo sus propósitos redentores y todo gira y está preparado por Dios mismo. Segundo punto, que vamos a ver en esta mañana, se encuentra del 62 al 66. Y dice así las Escrituras: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y fariseos ante Pilato diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sean que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, asegurarlo. ¿Cómo sabéis? Dice: entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Es impresionante este pasaje. Y que esto esté ilustrado aún nos hace pensar más que la soberanía de Dios, aún a pesar del pecado de los hombres, sigue triunfando por encima de todo. Porque los principales sacerdotes y fariseos están solicitando a Pilato que custodien la tumba, temiendo el robo del cuerpo.
¿Se dan cuenta? Eso también estaba providencialmente preparado. Porque si él no pone una guardia, realmente hubieran pensado, podían haber dicho fácilmente que el cuerpo era robado. Pero había una guardia romana asegurando y custodiando el sepulcro del Señor, por lo cual, si las primeras que se acercaron fueron María y la otra María, realmente dos mujeres no podían remover aquella piedra y mucho menos quitar a aquellos guardias de en medio. Sería imposible. Una guardia pretoriana en medio delante del sepulcro sería imposible. Pero si no estuviese esa guardia, quizás hubiese sido fácil para que los discípulos pudiesen haber, entre comillas, gestionado este engaño y haber quitado el cuerpo del Señor y haber dicho, ha resucitado. Podían haber algo hay que entrelazar y poder entrelazar y decir esta evidencia. Pero para ver que la muerte de Jesús, su sepultura y su resurrección no son un plan humano, sino que es el plan soberano de Dios triunfando por encima de todo. Aquellos guardias tuvieron que estar en aquel lugar. Sin saberlo, estos romanos y estos fariseos, sus acciones contribuyen a la confirmación de la resurrección, ya que el sello y la guardia elimina la posibilidad de un engaño humano. Sin la guardia tendría más validez. Pero este texto nos muestra que la providencia muestra que los enemigos de Cristo, aunque quieran impedir el cumplimiento, al final se convierten en testigos involuntarios de esta verdad. Luego más hacia adelante veremos cómo son sobornados para que no digan lo que ha acontecido. Si ellos rechazan que Jesús ha resucitado, es en contra de las evidencias claras. Porque Jesús ciertamente en su resurrección dio evidencias claras. Él fue levantado entre los muertos. Hermanos, es sorprendente este pasaje. Porque ni su muerte, ni su sepultura, ni los guardias, ni José de Arimatea, ni aquellas mujeres que estaban presencialmente, fue una casualidad. Dios mismo providencialmente orquestó todo esto para que el acontecimiento más importante de toda la historia, de todo el cosmos, fuese visto de todas las perspectivas posibles, resaltando que Dios tiene el control redentor soberanamente preparado por Él. Así que cuando vemos la providencia divina en la sepultura, estamos confirmando que la muerte de Jesús es una muerte real y no una apariencia. Porque Dios no improvisó desde la cruz, tampoco en la sepultura ni en la resurrección. Hermanos, es con claridad visto todo esto. Y ahora vamos a ver otro relato que se encuentra en el capítulo 28, del 1 al 10. Y es que vamos a ver que la providencia en la resurrección de Cristo es clara en estos textos. En el 28:1 nos encontramos que pasando el día de reposo al amanecer del primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Ellas vinieron. Y como hemos dicho anteriormente, Lucas registra que vinieron con especias aromáticas para ungir el cuerpo del Señor. Su esperanza estaba hundida. Su fe en el Salvador Jesucristo, que se levantaría de los muertos, era algo que no lo tenían en cuenta. ¿No se acordaban de esto ya? Él había sido claro en su enseñanza con ellos y les declaraba abiertamente a ellos de que era necesario que el Cristo padeciese, muriese, fuese sepultado y resucitara al tercer día. Pero ahora, a pesar de su fe que es nula, contra todo el pronóstico de su fe,
Dios levanta a Jesús de entre los muertos. Y dice el 2, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Es de los guardias. ¿Qué ha ocurrido con los guardias? ¿No había una guardia pretoriana? Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. El terremoto y la aparición angelical muestra el poder de Dios actuando directamente en la historia. Y el 4 y el 5, testigos oculares, tanto los que niegan como los que creen, tienen evidencias de que Dios ha obrado por medio de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Nunca estos que niegan o estos que se oponen, nunca podrán presentar una excusa delante de Dios ante la clara evidencia de que Jesús ha resucitado. Dios lo ha hecho claramente evidente de que Él es el Dios soberano que gobierna la historia. Podemos ignorarlo, podemos pasarlo de vista, quizás no queremos tenerlo en cuenta, pero esto es una realidad. Por encima de aquello que podamos pensar e imaginar nosotros, Dios está llevando a cabo todos sus propósitos redentores y no va a haber nadie que lo detenga. Dios traerá vida a su pueblo que vive confiado en Él. Dice el 6 al 8, ahora se convierten estas mujeres en testigos de las buenas nuevas. Dice el 6, dice el 5, mas el ángel respondió y dijo a las mujeres, no temáis, vosotras. Se da cuenta la diferencia entre lo que ocurre con aquellos que realmente no tienen esa fe dada por el Señor. Caen como muertos, temblando. Mas el ángel le dice a estas mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús. Dice, el que fue crucificado. Dice, no temáis. Dice, no está aquí, pues que ha resucitado. Como dijo, venid y ved. El lugar vuelve a aparecer la sepultura donde fue puesto. Porque el sepulcro vacío es también una evidencia clara de que Jesús se levantó de entre los muertos. Las evidencias de las Escrituras son tan claras, son tan hermosas, están tan llenas de verdad, están tan llenas de vida, como fueron inspirados estos escritores bíblicos para enseñarnos y relatarnos todo lo que aconteció de forma que veamos este gran lienzo, cómo Dios está obrando en toda la historia. Nada se escapa a los ojos y a la mirada de nuestro Dios, porque Él mismo es el que está extendiendo esta gran historia. Y hay algo que me gusta aquí, dice, e id pronto y decid a sus discípulos, ahí está, el mensaje de las buenas noticias. E id pronto y decid a sus discípulos que Jesús ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí veréis, he aquí, os lo he dicho. Dice el 8, entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor, pero dice, con gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las buenas a los discípulos, dice, he aquí, Jesús salió a su encuentro. ¡Qué momento tan hermoso! Aquellas mujeres que venían desesperanzadas a la tumba, al sepulcro, venían con especias porque el Señor no pensaba en su mente que no había resucitado. Ahora el mismo Jesús que ha resucitado se presenta ante ellas dándoles evidencias claras de que Él ha resucitado. Dice, he aquí, dice el 9, he aquí, le salió al encuentro diciendo, ¡salve! Saludo muy de nuestro Señor, ¿no? Y ellas acercándose abrazaron sus pies y lo adoraron. ¡Qué momento! Entonces Jesús le dijo,
no temáis. Una palabra tan pequeña, pero cuánto descanso trae en momentos difíciles. No temas. Muy del Señor, ¿no? Muy queriendo que sus discípulas o discípulos, en este caso estas mujeres, recobren ánimo, recobren firmeza, porque no es un momento fácil para ellas, porque es un momento de incertidumbre, pero donde el Señor resucitado se aparece para traerles paz. Y es que es ese momento en el cual todos nosotros necesitamos entender toda esta gran historia, porque debemos de entender que en ningún otro lugar encontraremos el descanso y la paz que no sea en Jesús. Y entonces Jesús le dijo, no temáis, id y dad las buenas nuevas a mis hermanas, a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Wow. Dios tomó el peor evento de la humanidad. No hay otro peor evento de la humanidad que la muerte de Jesús. ¿Usted lo sabe? Porque es el crimen más cruel que ha habido en toda esto. Porque eso es lo que han hecho con el Hijo de Dios, lo que hemos hecho con el Hijo de Dios. Con nuestros pecados, con nuestras injusticias, con todos y cada uno de los pecados que hemos cometido. Como siempre me gusta ilustrar a mí, ¿quieres ver lo horrible de tu pecado? Mira la muerte del Señor. Eso es tu pecado y el mío. Pero ese evento horrible se convierte en el evento más glorioso, donde Dios exhibe su justicia y su bondad. A la vez, se entrelazan para traer una justicia que pueda justificar a los pecadores que creen en el Señor Jesucristo. Una justicia que no es tuya ni mía, porque nosotros no tenemos una propia justicia para justificarnos delante de Dios y decir un día, estoy aquí porque merezco estar aquí. Hay una realidad, la muerte del Señor nos enseña que la muerte es una realidad. Y todos queremos obviar la muerte. No pensamos la mayoría de nuestro tiempo, ¿qué pasará cuando yo muera? No estás pensándolo siempre, porque pensamos que viviremos eternamente. Pero no podemos anclar nuestra alma en las cosas temporales y terrenales, porque vamos a morir. Siento dar este mensaje de desesperanza. Todos moriremos. Pero la gran esperanza que hay en Cristo, que los que creen en su nombre tendrán vida eterna. Es el regalo más glorioso que todos debemos de escuchar y creer. Porque pensar que después de esta vida y muerte nuestra, habrá un tiempo donde Dios resucite a los que han creído en Él para estar para la eternidad con Él. Es el gozo que debe de inflamar nuestras almas. Por eso, a pesar de las incertidumbres, la oscuridad que suceda debajo del sol, confía, porque Jesús ha vencido al mayor enemigo que podamos tener, a la muerte. Dios tomó el peor evento de la cruz, el evento la cruz, y lo transformó en el mayor triunfo, la resurrección. Esa es la providencia divina. Vea la providencia divina llevando a cabo su propósito redentor. Es Dios mismo orquestando. Mira, todos los que somos creyentes aquí, usted mire toda su vida hacia atrás y mire cómo llegó usted a la fe. O incluso aquellos que quizás estén rechazando el creer en Cristo, piensen en cómo usted está aquí hoy siendo expuesto a estas grandes verdades y Dios dándole oportunidad. Está claro que el incrédulo no creerá todo lo que hoy estamos hablando, pero el creyente encuentra cobijo
y seguridad y confianza en todo lo que hoy estamos diciendo. Toda la historia del cosmos apunta hacia Cristo. Él se convierte en la gran esperanza de los pecadores, tanto para los que rechazan como para los que creen. Porque los que rechazan a Jesús rechazan su gran oportunidad de salvación. ¿Pero qué dice las Escrituras? Aman más las tinieblas que la luz. ¿Y los creyentes? ¡Qué gran gozo! Él nos ha dado esta gracia divina de poder creer en nuestro Señor Jesucristo. El Dios soberano, en su propósito redentor, que ha preparado providencialmente todo lo que el hombre cree, para que el hombre crea, que solo Jesús ha sido capaz de vencer a la muerte y ser salvado de aquello que se acerca. Debemos de creer en Él, y creer en Él es el gozo más grande que nos ha podido ocurrir. Cuarto punto y finalizamos: la providencia en la mentira de los soldados. Todos aquellos hombres estaban hablando acerca de, bueno, si vienen y roban el cuerpo del Señor, vamos a poner una guardia, vamos a sellar bien el sepulcro, porque si bien sus discípulos pueden robar y puede ser esa mentira, dice, peor que la otra, ¿no? Vamos a ver, ¿qué estáis diciendo? ¿Qué estáis hablando? Ellos también son testigos oculares. Están negando que Jesús pueda resucitar. Ya hemos visto la guardia pretoriana, aquella romana, caer como muertos de temor. La evidencia es clara. Algo ha ocurrido ahí y el ángel ha descendido y ellos lo han visto, son testigos oculares y caen muertos. Pero es que el testimonio de esos hombres queda registrado en las Escrituras. Y es maravilloso. Dice del 28:11 al 15. Dice, mientras ellas iban, he aquí uno de los de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. De toda la evidencia de los ángeles que habían descendido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. ¿Estaban dormidos ellos? Cayeron como muertos de ver al ángel. Y si esto lo oyera el gobernador, dice, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, ¿qué dicen? Tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. El soborno para tapar con mentiras la resurrección de Jesús. Los líderes religiosos sobornaban para que digan que el cuerpo fue robado y la corrupción humana frente a la verdad divina no puede prevalecer. La providencia divina permite esta mentira para que la verdad de la resurrección brille aún más claramente. Ellos pensando en hacer mal a la providencia, a la resurrección de Jesús, y providencialmente Dios usa ese pecado para dar evidencias claras de que Él había resucitado. Impresionante. Cómo todo está orquestado por Él. La conclusión, hermanos, es que la sepultura, los guardias, la resurrección y aún la conspiración de los líderes religiosos están bajo el control absoluto de la providencia divina. Dios gobierna en cada detalle para cumplir su propósito. Su propósito redentor de Cristo, no nuestros propósitos. Mensaje muy popular, sale por el evangelicalismo. Dios tiene un propósito para ti. No. Dios tiene su gran propósito en el cual los creyentes entran en ese gran propósito. Y es un propósito confiable, es un propósito soberano, y aún sigue actuando en nuestras vidas incluso cuando las circunstancias digan lo contrario. ¿Tú confías en la providencia divina? Una de las claras evidencias es esta.
desde la tumba prestada hasta los guardias incrédulos, pasando por las mujeres fieles y hasta los líderes corruptos, no se escapan del plan redentor de Dios. Si Dios estaba activo en los momentos más oscuros de la historia, usted y yo podemos confiar que Él está obrando en nuestras vidas. Tal vez tú solo ves muchos hilos enredados. Puede ser en tu vida que lo veas así. Puede haber mucho dolor, mucha confusión, muchas preguntas sin respuesta. Pero hoy te invito a que rindas tu vida a Cristo. Te invito a que rindas tu vida a Cristo. Porque Él usó la muerte de Jesús en la cruz para que tú y yo podamos encontrar esperanza. ¿Conocías acerca de la providencia de Dios? Confía en ella. Aunque no puedes descansar en ti, descansa en alguien mayor, alguien que tiene un propósito mayor que el nuestro. Y hoy podemos decir que nuestro Dios reina por encima de todo. Confiemos en Él. Dense en cuenta que en todo este hilo que Mateo está trazando, me gusta que se cobre ánimo para lo de la lectura final de este libro precioso, de este Evangelio. Porque pienso que viendo toda la providencia divina en el asunto de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, debemos de también ver la providencia divina en cuanto a la obra de la comisión que Dios nos ha dado de extender el Evangelio. Mírenlo desde esta óptica y lea los últimos versículos. Dice, pero los 11 discípulos, dice, se fueron a Galileo al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y el 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y dice, ¿qué? Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Nuestro Dios gobierna esta historia. Y la iglesia debe de coger ánimo con estas palabras finales, de que Jesús estará acompañándonos en esta labor de extender el Evangelio hasta lo último de la tierra. Hermanos, si la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, nadie pudo detenerla, nadie podrá detener el avance del Evangelio en este mundo. Porque la victoria de Jesús fue clara. Y providencialmente, todo lo que es la historia de nuestra historia, de este mundo, gira en torno a esta verdad. Entonces pienso que no hay nada más importante que vivir por esta causa. Pienso que no hay nada más importante que darse a esta causa. Pienso que todas las cosas son adornos que quieren estorbarnos y quitarnos la centralidad de lo que verdaderamente es importante. Y pienso que cuanto antes nos centremos en estas verdades, más gozosos iremos caminos a la eternidad. Porque esto no hay quien lo detenga. Jesús murió, fue sepultado, resucitó, pero también dijo que volvería. Y si estas tres son evidentes, es que la cuarta se cumple. Jesús regresa. Por lo tanto, vivamos con nuestra fe en lo alto y nuestra esperanza anclada en Jesucristo. Porque Jesús no está muerto. Él está vivo. Y los que confían en Él no morirán para siempre, sino que vivirán cuando el Hijo de Dios regrese a por nosotros. Que bendito sea su nombre. Es imposible que no me emocione con todo esto. Pero esta es su gran historia. Esto de lo que la Biblia desde el principio hasta el final nos habla. Esta es la Biblia, esto es lo que nos cuenta este libro. A diferencia de otros libros, como puede ser el libro mormón, el libro del Islam,
que fue recibido directamente desde el cielo. Toma, ahí tenéis, predicar esto. La Biblia cuenta una gran historia desde el principio hasta el final. Y Dios, mostrándose en cada época, en cada edad, revelando un solo propósito, que Jesucristo, su Hijo, vendría en semejanza de nosotros, vivir entre nosotros, darse en la cruz, ser sepultado y resucitado, que ascendería y volvería. Y libro ha sido escrito para que nosotros tengamos conocimiento de eso y confiemos que Dios, lo que ha prometido, lo cumple. Así que confía en Jesucristo. Él es el Señor. Él es el Salvador. Inclinemos nuestras cabezas y demos gracias. Padre, gracias por esta gran historia. Cuántos momentos de confusión tenemos en nuestra vida. Cuántos momentos de incertidumbre, problemas familiares, económicos o de cualquier índole nos quitan el sueño. Visto la muerte, la sepultura y la resurrección de tu Hijo desde esta perspectiva, nos das claridad de que todo gira en torno a esto y de que nada de lo que acontece en nuestra vida pasa desapercibido de ti, Señor. Todo está controlado por ti. Así que nos dices en tu palabra que hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados por ti, que las hojas de los árboles no caen sin tu permiso, que das alimentos a las aves, que haces salir el sol sobre justos e injustos, que hoy podemos respirar porque tú nos has dado el aliento de vida, que hoy abrimos nuestros ojos, pudimos ver a nuestra familia al lado nuestra y podemos celebrar su vida. Todo esto son evidencias de que tu providencia divina nos ha permitido llegar hoy hasta aquí para ser testigos de lo que tu palabra nos enseña. Hoy, Señor, ante esta gran realidad, quiero pedirte que nuestro corazón tenga convicción de pecado para que podamos arrepentirnos delante de ti y creer en nuestro Señor Jesucristo para salvación de nuestras almas. Guía el corazón de todos los que estamos aquí para comprender tu gran obra, Señor. Gracias porque estás tejiendo como el maestro que tú eres esta gran historia. Hoy confiamos en Jesús. Tú eres el Salvador. Tú eres el Señor. Que bendito sea su nombre. Amén.